Bueno, pues yo creo que ya podemos ir comenzando. Bueno, hola a todo el mundo y bienvenidos a Madrid International Lab Virtual. Mi nombre es Luis María Celda y formo parte del equipo de gestión de International Lab. Os comento brevemente, Madrid International Lab es un centro de referencia del Ayuntamiento de Madrid en materia de innovación e internalización. Es un claro ejemplo de colaboración público-privada, donde el gobierno local trabaja mano a mano con diversos representantes del sector privado, aunando iniciativas de apoyo al sector empresarial. Madrid International Lab ofrece a las startups la posibilidad de disponer de manera gratuita alojamiento y servicio de asesoramiento personalizado, centrándonos especialmente en proyectos con un marcado carácter internacional e innovador. El centro ofrece además una agenda abierta y muy intensa de eventos diversos que debido a la situación ahora lo hemos tenido que trasladar al mundo virtual. Bueno, y todo aquel que esté interesado en más cursos online puede visitar la web madridinnova.es. Cuando todo esto termine, os animamos encarecidamente a conocerlo y a visitarlo. En esta ocasión presentamos el ciclo de charlas de inversión de startups y, bueno, por la difícil situación en la que nos encontramos, el Ayuntamiento de Madrid ha querido poner en marcha esta iniciativa para ayudar al sector de startups y a emprendedores, que a pesar de la situación todavía sigue luchando para llevar su empresa adelante. Es una apuesta del Ayuntamiento para seguir adelante y avanzar. Hemos considerado de interés este ciclo, ya que va a ayudar a muchos emprendedores en tan solo 4 días a conceptualizar los procesos de la inversión. Hoy, como primer día del ciclo, comenzaremos junto a Nacho Ormeño de Startup Explore con la introducción a la inversión en empresas, a cómo podemos valorar nuestras empresas y las herramientas imprescindibles para abordar la búsqueda de la inversión. Mañana, día 2 del ciclo, indagaremos en lo que busca un inversor a la hora de apostar por una startup, las claves para obtener financiación y encontrar el inversor más adecuado. El miércoles conoceremos los aspectos legales y aprenderemos a asegurar el cumplimiento de las obligaciones legales para asegurar el éxito de nuestro proyecto. Bueno, eh, el jueves será el día de Corporate Venturing, a la búsqueda de empresas de alto impacto que necesitan motivos para organizar programas, experiencias y aprendizajes. Y por último, el día 14 de mayo celebraremos el Demo Day, en el que empresas pueden presentarse para presentar su proyecto, en el que 5 de ellas se seleccionarán para conseguir la atención de inversores y poder concertar citas posteriores. En cuanto, bueno, a aspectos prácticos de este webinar, por favor, deshabiliten los micros para que no haya interferencias y si alguien desea realizar alguna pregunta, la podéis hacer a través del chat o abriendo el micro cuando sea posible después de cada bloque. Y sin más dilación, doy paso a nuestro ponente de hoy, Nacho Ormeño, cofundador y CEO de Startup Explore. Muchas gracias a todo el mundo y, bueno, Nacho, te doy paso. Bienvenido y mucho ánimo. Muchas gracias, Luis. Bueno, antes que nada, agradeceros a todos los asistentes la acogida. Para nosotros es un placer participar en este tipo de iniciativas y lógicamente, el fomentar un poco el conocimiento del ecosistema emprendedor y cuáles son un poco las convenciones, ¿no? En primer lugar, creo que es conveniente decir que esto es una sesión introductoria, es decir, que dependiendo un poco del nivel de los perfiles de los asistentes, pues puede ser que haya contenido que ya conozcan, otros que no conozcan, y los que ya conozcan igual les puede servir para sentar un poco las bases y tener un poco una misma idea de qué se entiende por una startup, por qué invertir en startups y cómo afrontar el tema de la valoración, ¿no? Si os parece, paso a presentar un poco la presentación. Sí que me gustaría que si en algún momento surgen dudas, que por favor las pongáis por el chat con el fin de que luego Luis me las traslade y convertir esto, más que en un monólogo, sí que me gustaría que fuese un diálogo, ¿no? Y iremos un poco adaptando la presentación en función de vuestras demandas con el fin de que queden claros todos los conceptos
y del contenido de la presentación que veremos hoy. Vale, no sé si se ve. En principio estoy compartiendo. ¿Sí? Ok, vale, perfecto. Sí, perfectamente, Nacho. Paso a presentarme. Soy Nacho Ormeño. De formación soy ingeniero informático. He estado toda mi vida ligado a proyectos tecnológicos, toda mi vida profesional. He podido participar en proyectos para BBVA, para la Agencia Espacial Europea, para una multinacional española del sector espacial que se llama GMV, para el Ministerio de Defensa, y para clientes de media y comunicación y telecomunicación. También tengo otra faceta, que soy pianista y director de orquesta, aunque está menos conocida. Y en esta última etapa, hace 7 años ya, lanzamos Startup Explore junto con mi socio Javier Mejías y yo. Y ahora mismo soy CEO de esta compañía. ¿Vale? ¿Qué hacemos en Startup Explore? Pues somos dos cosas. En primer lugar, somos una plataforma de inversión en startups que ha sido autorizada por CNMV en 2017 con el fin de que inversores profesionales y no profesionales puedan invertir en compañías de reciente creación y con alto potencial de escalabilidad, ¿vale? Startup Explore siempre se ha centrado en ser una plataforma de inversión que se enfoca en la calidad de los proyectos que lanza y no tanto en la cantidad, con el fin de dar la oportunidad de invertir en compañías tecnológicas de primer nivel. Tenemos un deal flow propietario. Deal flow significa el conjunto de proyectos que pasan por delante de la mesa de un inversor, ¿vale? Al cual aplicamos 3 capas de validación. Por un lado, Startup Explore realiza un análisis independiente de los proyectos. Por otro lado, siempre pedimos a los proyectos que haya un coinversor que invierta en los mismos términos y condiciones que los que hace Startup Explore. Y por otro lado, tenemos el crowd como tercer elemento de validación, y es que es el mercado al final el que tiene que financiar estas compañías, ¿vale? Otro punto relevante es que invertimos nuestro propio dinero en todas las operaciones que lanzamos. ¿Esto por qué es relevante? Por al final, bueno, genera muchísima confianza y genera alineación de intereses entre la plataforma y los inversores que tienen que invertir en ella, ¿no? A través de ella. En números, desde 2017, pues hemos invertido más de, entre nosotros y nuestros socios y nuestros inversores, más de 7 millones de euros en startups. Son unas 30 compañías, lo que hace más o menos un ticket medio de unos 300.000 euros. Lanzamos entre 1 y 3 campañas por mes y analizamos entre 80 y 100 compañías cada mes. Actualmente tenemos registrados a más de 20.000 inversores y el 91% de las campañas que hemos lanzado se han financiado de manera exitosa, ¿vale? Eso es por lo que os comentaba, que procuramos alinear mucho los intereses de la plataforma con los intereses del inversor y, por lo tanto, generar siempre un clima de confianza en el cual no lancemos al mercado cualquier cosa que se nos ponga a tiro, sino que tenga un sentido y que tenga una tesis de inversión sobre la que invertir. Además de la plataforma de inversión en startups, somos la mayor comunidad de startups e inversores que hay en España. Tenemos actualmente unos 15.000 perfiles de compañías registrados, 50.000 usuarios y repartidos por toda Europa, ¿vale? Principalmente el foco es España, pero bueno, tenemos datos. Esto es una captura de pantalla de nuestro mapa de startups de prácticamente todos los países de Europa, ¿vale? Bueno, empezamos por las bases. Bases. ¿Qué es invertir y por qué hacerlo, no? Bueno, la principal es la alternativa a no invertir sería mantener un dinero inmovilizado, que es la capacidad de ahorro que cada uno de nosotros pueda tener. El problema de esto es que el dinero pierde valor con el paso del tiempo debido fundamentalmente a la inflación, ¿no? La inflación al final es algo que es un enemigo silencioso del ahorro porque va comiéndole capacidad de compra a ese ahorro, ¿no? Entonces, hay una frase que me gusta mucho que es la de un inversor se debería preocupar o un ahorrador se debería preocupar de poner su dinero a trabajar. Al final es poner el dinero a trabajar para que
pueda preservar la misma capacidad de compra con el paso del tiempo. Ese es el principal sentido que se le puede dotar a la inversión, ¿no? Lógicamente, si conseguimos batir a la inflación, se pueden obtener rentabilidades por encima de ella. Por lo tanto, no perderíamos capacidad de compra y nuestro dinero podría valer más, incluso ganar valor con el fin de poder ganar esa capacidad de compra, ¿no? La diferencia entre el ahorro e inversión es que la rentabilidad que da el ahorro ahora mismo es muy baja o nula, o incluso en algunos puntos, como son los depósitos, es negativa, mientras que la inversión lo que proporciona es una rentabilidad que es variable en función del producto de inversión. Y esto es clave, ¿vale? Hay en el mercado diferentes productos de inversión, los cuales van a proporcionar una rentabilidad a costa de pagar, de asumir un mayor riesgo, ¿vale? Riesgo y rentabilidad, cuando hablamos de inversión, siempre van unidos. ¿Por qué? Porque, lógicamente, asumiendo más riesgo, las exigencias que deberíamos tener como inversores a ese riesgo asumido se recompensarían con una mayor rentabilidad exigida, ¿vale? ¿Qué necesitaríamos? Ahora entendiendo un poco las motivaciones de por qué nos conviene a todos poner dinero a trabajar, ¿no? El capital a trabajar, ¿qué es lo que necesitaríamos para invertir? Y aquí, por un lado, esta presentación va dirigida a inversores que quieren empezar a invertir, pero también a emprendedores con el fin de entender por qué, cómo piensa un inversor, ¿no? Estos emprendedores que se enfrentan a su primera ronda de financiación, qué es lo que nos van a pedir los inversores y nosotros como inversores, qué le vamos a pedir a las compañías, ¿vale? En primer lugar, para invertir necesitamos 4 cosas. La fundamental es tener capital que poner a trabajar. La segunda es deal flow, o es un conjunto de oportunidades o activos relevantes en los que invertir ese capital. Lo tercero y fundamental es hacer un buen análisis de esas compañías o esas oportunidades de inversión. Y lo más importante de todo es tener un criterio sobre en qué invertimos y qué no invertimos. Es decir, cada uno de nosotros debería tener una tesis en función de su apetito al riesgo para tener claro en qué se invierte y en qué no se invierte. Y para cada uno de los activos en los que decidamos invertir, deberíamos tener un criterio formado en qué le pedimos a las compañías para considerarlas como invertibles, ¿vale? En el mercado, al final, un inversor se va a encontrar con múltiples tipos de activos. Por un lado, vamos a tener activos financieros, es decir, son todos aquellos que nos pueda ofrecer nuestra entidad bancaria, entre depósitos, acciones de renta variable, bonos, planes de pensiones, anticipo de cuentas a cobrar por parte de compañías, ¿vale? El tipo de exposición que podríamos tener a estos activos va a ser de 2 tipos. O bien exposición directa, es decir, yo, como Nacho Ormeño, puedo ir a comprar un conjunto de acciones que cotizan en un mercado público, o puedo tener exposición a ese conjunto de acciones de manera indirecta. Y es al final yendo a mi entidad bancaria, a mi entidad gestora y comprando un fondo. Un fondo que agregue, que al final no es más que una selección de activos que ha hecho alguien que me permita tener exposición a ese activo o a ese conjunto de activos, ¿vale? Otro tipo de activos serían los activos físicos. Aquí podríamos tener inmobiliario, al final la vivienda propia pues es un bien, pero las segundas viviendas, y más si se ponen en alquiler, pues lógicamente al final es un activo que me genera unas rentas periódicas, ¿no? Como ejemplo de activo físico, ¿vale? También podríamos invertir en arte, cuadros, antigüedades. Y luego hay un conjunto de activos alternativos
que podrían ser las criptodivisas, metales preciosos, la inversión en startups o montar nuestra propia compañía, ¿vale? Aquí, desde el punto de vista del emprendedor o desde el punto de vista del inversor, pensad que siempre hacemos inversiones. Un fundador de una compañía decide lanzarse a la piscina y emprender, por un lado, porque tiene una necesidad de implementar una visión de algo que no existe en el mundo, ¿vale? Y que la quiere traer él, pero por otro lado está haciendo una inversión. Está haciendo una inversión en cuanto a que su tiempo está dedicado 100% y muy buena parte de su patrimonio a montar y levantar ese negocio, ¿vale? Por lo tanto, dentro del patrimonio que pueda tener una persona, estos podrían ser un poco los activos con los que en los que podríamos invertir. Por nuestro lado, nos hemos especializado dentro de los activos alternativos en las startups, y dentro de las startups tendríamos dos maneras de entrar en este activo, ¿no? Uno sería vía equity, es decir, comprando un trozo de la compañía, y por otro lado tendríamos la opción de entrar vía lending, que es prestándole una cantidad de dinero a la compañía, pactando con ellos una tasa de interés a la cual me van a empezar a hacer devoluciones. Dentro de las startups, pues hemos identificado tres grandes grupos, ¿vale? Por un lado, empresas de biotecnología, por otro lado, empresas cleantech o energía limpia, y por otro lado, TIC o empresas digitales, ¿vale? Esto sería un poco más o menos la clasificación viendo las diferentes opciones que habría en el mercado, de los diferentes tipos de activos que podríamos tener. Lógicamente, para todos y cada uno de ellos existen dos maneras de tener exposición, como hemos dicho. Igual que para la renta variable, yo podría ir al mercado y comprarme acciones de Apple, Coca-Cola y no sé cuáles más, puedo entrar vía fondos, ¿vale? Esto en la parte de alternativos también funciona. Y se puede obtener un tipo de exposición indirecta mediante fondos que nos agreguen una cartera de inversión en startups, por ejemplo. Esos fondos son los fondos de Venture Capital, ¿vale? Los fondos de Venture Capital al final son una manera de darle el mandato a un gestor de que vaya al mercado, analice en qué compañías invertir y se construya una cartera de inversiones, ¿vale? Todos los fondos tienen que pasar por el proceso de levantar capital. No sé si lo sabéis, pero los fondos, parte del fondo es el propio dinero de los gestores, pero la mayoría del fondo, es decir, cuando vemos en prensa que no sé qué gestora ha levantado 40 millones de euros para invertir en compañías, muy buena parte de esos 40 millones provienen de una figura que se llaman los limited partners, que son realmente los partícipes de estos fondos que le entregan el mandato a la gestora para que mueva su dinero y se construya una cartera de startups en la esperanza de obtener una rentabilidad futura, ¿vale? Vale. Hemos dicho que nosotros tenemos un conjunto de activos en los que invertir. Ahora bien, ¿qué rentabilidad en función del riesgo del activo le deberíamos exigir a estos activos, ¿no? En función del riesgo que asumimos? Esta gráfica es de un libro de Jeremy Siegel que se llama Stocks for the Long Run, en el cual analiza el valor de $1 invertido desde el año 1800 hasta el año 2008, ¿vale? En él, o 2010, me parece que es 2010, en él se ve un poco cuál sería el resultado después de 200 años de haber invertido y aplicado el interés compuesto en cada uno de estos activos, que son acciones del S&P 500, bonos del mercado americano, letras del tesoro, haberlo invertido en oro o haberlo dejado en cash sin invertir, ¿vale? Al final, aquí en este gráfico, lo que me parece interesante y por eso quería compartirlo con vosotros,
es que ocurren dos cosas. Por un lado, veíamos el impacto de tener el dinero sin mover, es el impacto del ahorro, el impacto de la inflación en el ahorro, mejor dicho. Ese dólar que habríamos invertido en 1800, que lo hemos dejado quieto en un depósito, hoy tendría una capacidad de compra de 5 céntimos. Es decir, que se hubiera depreciado, se ha depreciado un 95% de su valor. ¿Vale? Por contra, si hubiésemos comprado con ese dólar la parte proporcional al índice del SP500, de las 500 mejores compañías de Estados Unidos durante todo este tiempo, lo que hubiésemos obtenido es una rentabilidad anual media del 7%, ¿vale? 7%, alrededor del 7%, es el 6,6%, ¿no? Año a año hubiese hecho que ese dólar se hubiesen convertido en 700.000 dólares, ¿vale? Si hubiésemos invertido en bonos, hubiésemos obtenido una rentabilidad del 3,6, letras un 2,7 y en oro, pues hubiésemos tenido más o menos lo mismo, ¿vale? ¿Para qué nos sirve esto? Pues, lógicamente, si nosotros tenemos un activo, que es la renta variable americana, que nos renta al 6,6% de media histórica, ¿vale? Pues, lógicamente, si este activo tiene unas particularidades, y es que es un activo líquido, es un activo que tiene cierta volatilidad, porque aquí, en este gráfico, podemos ver efectivamente las caídas, el impacto de la crisis del 29 por aquí, ¿vale? La crisis de la .com por aquí, ¿no? Hay cierta volatilidad, efectivamente, pero luego siempre hay lo que llaman que es la reversión a la media. Y es que vuelve a esta línea recta, que es la progresión sobre la cual se obtiene la rentabilidad media, ¿vale? Lógicamente, si vamos a activos con más riesgo, mínimo, le deberíamos pedir algo por encima de este 7%, porque si no, no tendría sentido pagar un extra de riesgo o asumir un extra de riesgo para obtener una rentabilidad igual o menor a la que obtiene el índice de la renta variable americana. Vale, decía entonces, ¿qué retorno deberíamos esperar de la inversión en alternativos? ¿Vale? Lógicamente debería ser por encima del 7%, pero la inversión en startups o en compañías de reciente creación tiene una particularidad, y es que entre el 85% de las compañías no son interesantes desde el punto de vista del inversor. Es decir, no logran batir ese 7% anual de rentabilidad. El retorno esperado que deberíamos exigirle sería, imaginemos un escenario de 10 años, sería tener la capacidad de multiplicar por 3 lo invertido y obtener una TIR. Una TIR es la tasa interna de retorno o la manera en la que medimos la rentabilidad de las inversiones de entre el 15 y el 25% anual. Lógicamente, son productos con mucho más riesgo, pero la que sale bien, sale muy bien y te permite obtener la rentabilidad sobre total del portfolio, que es una rentabilidad interesante. Vale. Vale. Si nosotros invirtiésemos en todas las compañías que han conseguido financiación, esto es un estudio que hizo Correlation Ventures, en el cual analizaban 21.640 rondas de financiación en compañías que habían cerrado, habían sido adquiridas o habían hecho una IPO, una salida a bolsa, entre los años 2004 y 2013, ¿vale? Pues el portfolio se comportaría de la siguiente manera. El 65% de ellas nos daría un múltiplo de entre 0 y 1 vez. Es decir, el 64,8% de las inversiones irían mal desde un punto de vista inversor. Empezarían a ir bien entre 1 y 5 veces el capital invertido
un 25% de ellas, ¿vale? Y empezarían a ir muy bien esta larga cola que tenemos por aquí, en la cual se obtienen múltiplos de entre 5 veces y 50 veces el capital invertido en estas compañías, ¿vale? Si hacemos la distribución del múltiplo obtenido por la probabilidad de obtener este múltiplo, al final sale una media de 2,54 veces lo invertido. ¿Esto qué significa? Que si nosotros durante un periodo consistente de 10 años invertimos en un portfolio diversificado de compañías, al cabo de esos 10 años obtendríamos una rentabilidad media de 2,54 veces el capital invertido, ¿vale? Y este es el ejemplo de por qué es interesante no jugársela todo a una carta, sino construirse un portfolio diversificado de inversiones, ¿vale? ¿Cómo mitiga riesgos un inversor? Pues esto está estudiado, se ha estudiado por la Kaufman Foundation, en el cual se veía que hay un impacto directo en la rentabilidad y en el múltiplo que obtienes como inversor a medida que más tiempo dedicas a analizar compañías. El due diligence es el método para analizar compañías. En esas 4 o 5 cosas que veíamos que eran necesarias para invertir, el hacerse un criterio y saber en qué invierto y en qué no invierto en función de mi tesis de inversión es fundamental para poder dedicarle tiempo a analizar las compañías que me llegan y cuanto más tiempo dedique a analizar esas compañías, mejorará, porque estadísticamente se ha comprobado que es así, mi múltiplo sobre el resto, ¿vale? Aquí veíamos que catalogaban en este estudio a inversores en 2 tipos, ¿vale? Por un lado, los inversores que hacían los deberes, ¿vale? Y por otro lado, los que no hacían los deberes. Los que no hacían los deberes o que hacían los deberes menos que la media, obtenían unas rentabilidades sensiblemente inferiores a aquellos que sí que los hacían, ¿vale? Entendiendo cómo hacer los deberes, dedicar una mediana de unas 20 horas o por encima de estas 20 horas de estudio de las compañías, ¿vale? Al final, lo que veíamos aquí en la gráfica anterior es que lógicamente nos interesa desde un punto de vista inversor si muy buena parte del portfolio se nos va a caer porque no va a ser interesante desde un punto de vista inversor por el riesgo que asumimos como inversores, nos interesa que las que entren dentro de este segmento, ¿vale? De los que empiecen a devolver 5 veces lo invertido o más, sean capaces de darnos cuanto más múltiplo mejor, ¿vale? Y eso se consigue, por un lado, haciendo los deberes, ¿vale? Es decir, estadísticamente está comprobado que es así. Y, por otro lado, involucrándonos en el día a día de las compañías. Dentro del mismo estudio, vieron que aquellos inversores que participaban bien mentorizando a las compañías, asistiendo a los boards o teniendo un control financiero de cómo iban sus participadas, obtenían mejores múltiplos de retorno que aquellos que no lo hacían, ¿vale? Y aquellos que lo hacían entendían por voy a participar del día a día de mis compañías con una participación alta de entre 1 o 2 veces por mes, ¿vale? Vale, ¿por qué? Y esto era un poco la teoría de probabilidad. ¿Por qué interesa hacerse con un portfolio de compañías? ¿Vale? Hemos visto en las gráficas anteriores que más o menos desde un punto de vista inversor podríamos decir que el 90% de las compañías no son interesantes desde el punto de vista de inversor. Teniendo en cuenta que el 90% de ellas no va a batir ese 7% mínimo que le exigiríamos de rentabilidad anual compuesta, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que estos son sucesos independientes, es decir, la probabilidad de fracaso de la compañía, que desde el punto de vista del inversor me hace perder todo mi patrimonio o me hace perder toda mi inversión,
Imaginemos que es del 0,9, ¿vale? El 0,9%, o el 90%, mejor dicho. Una probabilidad de 0,9 asignada a una compañía, si en el momento en el que yo invierto no en una, sino en dos, ¿vale? Esa probabilidad se multiplica. Por lo tanto, la probabilidad resultante de invertir en las dos compañías por separado, ¿vale? Hace que la probabilidad total de perder mi patrimonio caiga, ¿vale? Y esto es la explicación matemática de por qué es interesante hacerse con un portfolio diversificado de compañías. Si esto vamos agregando futuras compañías, la S1, S2, S3 hasta SN, al final llegamos a una distribución de probabilidad en la que podemos asignar que la probabilidad total de perder todo mi patrimonio estaría entre 0,9 elevado a n, siendo n el número de inversiones realizadas, ¿vale? Por lo tanto, ¿cómo controlamos riesgos? Pues la primera medida y fundamental que aplica un inversor es diversificar su portfolio. ¿Por qué? Porque cuanto más diversificado sea, menor probabilidad total tiene de perder todo el patrimonio invertido, ¿vale? Por lo tanto, un inversor cuando invierte tiene dos variables, que es la cantidad de dinero que puede alocar dentro de este activo y, por otro lado, el número de compañías a las que puede tener exposición, ¿vale? Y ahora, hablando un poco de valoraciones y viendo un poco cómo está el panorama por ahí fuera, ¿vale? Si analizamos en España las rondas, los exits que ha habido en España en los últimos 10 años, podríamos establecer una línea imaginaria, ¿vale? En torno a los 100 millones, en las cuales encontraríamos que por debajo de esos 100 millones estaría el 80% de las compañías, 80-90% de las compañías que se han vendido, ¿vale? Por lo tanto, en España tenemos un límite superior que es muy difícil, que es muy difícil sobrepasar y está en torno a los 100 millones, ¿vale? Compañías que valgan más de 100 millones se cuentan con los dedos de dos manos, ¿no? En este caso. Pero es muy raro, ¿vale? El exit mediano en España está en torno a los 40 millones de euros, ¿vale? Es decir, una compañía en la cual se funda, construye su propuesta de valor, la lleva al mercado, etcétera. El tiempo medio hasta que se produce el exit son entre 8 y 12 años, ¿vale? Y la valoración mediana está en torno a los 40 millones, ¿vale? Por lo tanto, teniendo esto en cuenta y la distribución de riesgos, probabilidades y demás que hemos estado comentando, pues tendríamos unos rangos y unas horquillas en las cuales movernos a la hora de calcular valoraciones a las que entrar si somos inversores y a las que ofrecer al mercado si somos emprendedores, ¿vale? Si el múltiplo que espera obtener un inversor al depositar la confianza en mi proyecto e invertir junto a mi empresa es de 10 veces el capital invertido, ¿vale? Eso nos sitúa que las valoraciones esperadas por el entorno inversor estarían en torno a los 4 millones, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué ese número? Porque si tradicionalmente las compañías se han vendido por una media de en torno a los 40 millones, el múltiplo a multiplicar es por 10, pues ahí está claro, ¿no? ¿Cuál sería el límite? Entre 4 o 5 millones, ¿vale? Con el fin de que las matemáticas acaben saliendo. Ahora bien, ¿en qué fase? Y esta será otra de las preguntas o otra de las incógnitas a resolver, es ser conscientes en la fase en la que estamos como proyecto y, lógicamente, adaptar la valoración de la compañía al momento en el que nos situemos, ¿vale? Por un lado, no tiene sentido decir que nuestra compañía vale 4 millones cuando hace 2 meses que mi socio y yo acabamos de fundar la compañía, inscribirla en el registro mercantil, dotándola de un capital inicial de 3.000 euros, ¿no? No parece que tenga mucho sentido. Por lo tanto, en fases iniciales, ¿cómo se podría valorar una compañía? Pues visto desde el punto de vista de cuál es el coste de oportunidad para el equipo emprendedor. Entendiendo como coste de oportunidad
Si yo estoy dispuesto a invertir los próximos 8 años de mi vida a montar este proyecto, ¿cuánto vale eso para mí? ¿No? ¿O qué espero conseguir con ello? ¿Vale? Ese sería un poco ¿qué me tendría que dar el mercado para yo incentivarme a que desarrolle eso. Más allá de que, lógicamente, el implementar mi visión empresarial. ¿Vale? Por lo tanto, como horquillas, pues alrededor de entre los 200 a 500, 600.000 euros, pues podría ser razonable una valoración para compañías que se enfrentan a su primera ronda de financiación, ¿vale? Una vez que hemos fundado la compañía, pues lógicamente entran diferentes tipos de actores, ¿vale? Que financian y nos ayudan como compañía a crecer. Por un lado estarían las 3 Fs, los Family, Fools and Friends, que son aquella gente de nuestro entorno que nos permitiría tener apoyos y ayudarnos en estas primeras fases en las que no tenemos nada construido y nos ayudan a implementar esta visión, ¿no? Luego, por otro lado, nos encontramos con un grupo de inversores profesionales o semiprofesionales, que son los business angels, empresarios de éxito en la mayoría de los casos, que apoyan a estos negocios incipientes con espera de obtener una rentabilidad, ¿vale? Luego hay un conjunto de aceleradoras e incubadoras que nos permiten y nos ayudan a suplir las carencias que podamos tener nosotros como equipo fundador con el fin de ayudarnos a crecer a cambio o no a cambio de equity, ¿vale? Aquí dependiendo un poco de cómo sea la aceleradora. Por otro lado, estaría plataformas como la nuestra de equity crowdfunding y más adelante tendríamos fondos institucionales o fondos de venture capital en el cual apoyan compañías en fase más maduras y con alto potencial de escalabilidad y en fase de crecimiento, ¿vale? Luego tendríamos banca comercial, otro tipo de actores que financian y acabaríamos en los mercados financieros, como puedan ser el MAB o el IBEX. ¿Vale? Este sería un poco el ciclo de vida de una compañía desde que nace hasta que obtiene un éxito. ¿Vale? Lo que os comentaba al principio, si hay cualquier tipo de duda o comentario, por favor, dejadlo en el chat y lo vamos respondiendo sobre la marcha, ¿vale? Esta gráfica es cuáles serían los conceptos que nos diría un inversor, ¿vale? Para situarnos e identificarnos dentro de esta gráfica, ¿vale? Por un lado, cuando una compañía se funda, lógicamente lo que tiene son un conjunto de hipótesis de si tiene un problema que merece la pena ser resuelto, ¿vale? Y ese es un poco, y si lo que estoy construyendo soluciona realmente ese problema. Perdona. Que Sí, me han silenciado, ¿no? Sí. Sí. No lo sé, no creo, porque soy yo el único que puede silenciar. Vale. Vale. Vale, decía que no sé dónde os habéis quedado. Bueno, básicamente es, en la primera parte es si tengo un problema que merece la pena ser resuelto y si mi solución es la correcta que va a resolver este problema, ¿vale? Esta sería como la primera fase en la que se enfrentan todas las compañías. La siguiente es validar si esa solución que el equipo fundador ha construido es algo que la gente quiere o no quiere. Porque al final lo que estamos haciendo es montar un negocio y si estamos aquí para montar un negocio, tiene que existir una demanda o tenemos que ser capaces de capturar esa demanda, ¿vale? Y es lo que llamamos encaje producto-mercado. Una vez que hemos identificado cuál es el encaje que tiene nuestro producto o nuestra propuesta de valor en el mercado, entonces nos deberíamos preocupar de escalar y acelerar el crecimiento, ¿vale? Pero no antes. ¿Por qué? ¿Por qué no antes? Es decir, no tiene sentido dotar a una compañía de
que levante 1 millón de euros en el momento en el que está constituida, cuando no tiene una solución todavía para el problema que pretende construir. Sí, dice Carlos que los invitados pueden silenciar. Bueno, que nos permite construir, decía, no tiene sentido que una compañía levante 1 millón de euros para poder construir algo si no sabe todavía muy bien cuál es el problema que va a resolver, si no sabe si esa solución que tiene en la cabeza el equipo fundador es la correcta para resolver ese problema y si no tiene un mercado que demanda esa solución que todavía no existe, ¿no? Al final, como en todo, tienes que construir la casa por los cimientos y empezar a construir encima de ellos, ¿no? Por lo tanto, levantar y las noticias de rondas millonarias, lo que tienen sentido es, una vez, y son para compañías un poco más maduras, las cuales ya tienen claro cuál es el problema que resuelven, cómo lo resuelven y quién es su demanda, ¿no? Quién es la demanda de mercado que tienen que satisfacer. ¿Qué nos van a pedir o qué deberíamos pedir si somos inversores o si somos emprendedores? ¿Qué es lo que nos van a pedir? Bueno, pues nos van a pedir un pitch deck, que es una explicación o una presentación en qué consiste nuestra solución, cuál es el problema que tratamos de resolver, cómo lo vamos a resolver y quiénes somos, ¿vale? Eso sería como un poco el ABC de toda información que necesitaríamos compartir con los inversores. Si ya vamos avanzando y vamos cogiendo madurez, pues nos pedirán cuáles son los estados financieros, por ejemplo, del último año y del último mes, con el fin de ver un poco y validar si la compañía está facturando, cuánto, de quién, cómo de apalancado está, es decir, cuánta deuda tiene, etcétera. Nos pedirán si tenemos pacto de socios que regule la relación entre los diferentes socios que somos dentro de la compañía. Si no tenemos pacto de socios todavía, porque acabamos de constituir, esta debería ser una de las primeras cosas que deberíamos tener. ¿Por qué? Porque elimina muchos riesgos y elimina muchas fricciones que con el paso del tiempo pues, se pueden enquistar, ¿vale? Aquí nuestra recomendación siempre es que habléis con un buen abogado especializado en startups o en empresas de reciente creación. Si sois digitales, que esté especializado en el mundo digital y que os elabore o que os ayude a montar un buen pacto de socios que os dé garantías y que dé garantías también a inversores que puedan entrar en siguientes fases. Por otro lado, otra de las cosas que nos pedirán los inversores serán cuáles son las proyecciones financieras, cuáles son las métricas que tenemos como negocio, cuáles son nuestros principales KPIs, cuál es la valoración a la que estamos pidiendo la ronda y cuál sería la cap table. La cap table es, al final, como el libro de socios, es quiénes son los socios que forman parte de esta compañía y qué porcentaje tiene cada uno, ¿vale? Eso sería un poco los básicos a los que nos enfrentaríamos cuando vamos a buscar financiación. ¿Qué debería darnos un inversor? Pues darnos una respuesta pronto. Es decir, no tiene sentido que los inversores se demoren meses en decirnos si entran o no entran. Y aquí, como fundadores, deberíamos ser exigentes en cuanto a los plazos y compromisos de inversión. Deberíamos conocer o nos deberían dar cuál es su tesis de inversión, si invierten en el sector de actividad en el que estamos nosotros, en qué fases, qué importes y qué requisitos marca su pacto de socios, ¿vale? A partir de ahí, pues es llegar a un proceso de negociación y entrevistas. Lo normal es que los inversores te digan que no. Y eso pasa en el 90 y pico % de las veces. Nos dirigimos a inversores o bien porque tratamos de ir a los que aparecen en los medios. Los que aparecen en los medios suelen ser los fondos de Venture Capital y como nosotros acabamos de crear nuestra compañía, lo normal es que nos digan que somos demasiado poco maduros como para recibir las inversiones que ellos invierten, ¿vale? Por lo tanto, a partir de ahí necesitaríamos conocer en qué fases es fundamental y en qué sectores, ¿no? Para saber si estamos alineados o no.
¿Qué mira un inversor cuando analiza toda esta información que le hemos proporcionado? Pues lo que mira es quién es el equipo, si está dedicado a tiempo completo a esto o no, qué experiencia tiene en el sector en el que está operando la compañía, si tiene unos salarios acordes al nivel de madurez que tiene la compañía o no, si está a nivel compañía, si está facturando, cuáles son sus principales KPIs, las tasas de crecimiento que ha podido tener entre año y año. Analizando la compañía, desde cuándo está operando, en qué mercado, en qué ubicación, a qué valoración está levantando la ronda, quiénes son los socios actuales, si hay pacto de socios o no, si hay competencia en el mercado, si son los primeros que van a implementar esta visión o lo van a hacer de una manera en la que nadie lo ha hecho antes, si han recibido inversión previa, si existe posibilidad de exit futuro y cuál es el nivel de endeudamiento. De todo esto, lo que más relevante me parece es ves esta parte de aquí, ¿no? Distinguir entre proyectos que son invertibles y proyectos que no son invertibles. Lógicamente, esto va acompañado del nivel de riesgo que tenemos las empresas como activo, ¿vale? ¿Qué es un proyecto invertible? Un proyecto invertible es, como hemos visto antes, aquel que me va a hacer multiplicar por 10 si yo invierto, ¿vale? Si no es así, o voy a tener que esperar mucho tiempo para que esta inversión me devuelva 10 veces el capital invertido, entonces la rentabilidad que voy a obtener va a dejar de ser interesante. Por lo tanto, dejará de ser invertible, ¿vale? Por ejemplo, si yo estoy buscando socios para montar un bar, uno, no es escalable. Para abrir una cadena de bares necesitaría, uno, profesionalizar la gestión y yo solo como emprendedor no puedo ser el que está detrás de la barra, ¿vale? Y por lo tanto, ese negocio no es escalable en sí mismo, ¿vale? Puede ser un negocio rentable, pero no escalable, ¿vale? Y un inversor lo que busca, un inversor profesional, lo que busca es un nivel mínimo de escalabilidad del proyecto, ¿vale? Vale, a partir de aquí, no sé si tenéis dudas o cambiamos un poco de bloque por dar un poco unas pinceladas. Sí, Nacho, hay una pregunta Sí. de Raúl del Pozo y dice, ¿en qué medida crees que va a afectar la crisis del corona en, 1, valoraciones y 2, actividad de inversión? ¿Va a frenarse durante este año? Vale, súper interesante. Efectivamente, es un tema candente. Estamos todos como estamos y estamos viendo una situación que no conocíamos hasta la fecha. Y las valoraciones de las compañías se van a ver afectadas. ¿Por qué se van a ver afectadas? Al final, para valorar una compañía, lo que valoras es los flujos de caja futuros o la actividad futura que va a tener esa compañía. En entornos de alto nivel de incertidumbre como los actuales, pasan dos cosas. Y hay dos tipos de compañías. Las que la crisis del COVID las ha frenado en seco, todas las actividades relacionadas con el turismo, transporte, etcétera. Ahí las valoraciones van a bajar. ¿Por qué? Porque nadie sabe realmente cuándo se van a recuperar. Y ya estamos viendo casos en los que las valoraciones de las compañías en estos sectores están cayendo entre un 30 y un 40%, ¿vale? Por otro lado, tenemos la contra de todo esto y es que compañías, por ejemplo, de estilo SaaS, se han visto reforzadas por que es el propio mercado el que ha madurado y se ha dado cuenta de que sin tecnologías de la información y sin software que ayude a implementar la transformación digital de sus negocios, pues no podrían teletrabajar o no podían tener el mismo nivel de productividad que tendrían asistiendo todos a la oficina, ¿no? Por lo tanto, esas sí que se han visto afectadas para bien por toda esta crisis. Y, lógicamente, las valoraciones ahí, al final es oferta y demanda. Si la demanda inversora no demanda proyectos de travel, pues lógicamente las valoraciones al final bajarán
para satisfacer esa demanda. Y si la demanda de sectores TIC o de sectores del sector del software as a service se ve incrementada, pues lógicamente los precios subirán, ¿vale? Por otro lado, sobre la actividad de inversión, si queréis, la contesto luego, porque vamos a ver un poco de dónde partimos, cuáles son las principales magnitudes que tenemos en España. Bueno, en España nosotros en nuestra comunidad tenemos identificadas 3.518 compañías, ¿vale? Repartidas principalmente en 4 localizaciones, que son Madrid, Valencia, Barcelona y Bilbao. A nivel aceleradoras hay unas 149, 99 incubadoras, ¿vale? Y grupos de inversión hay unos 366, repartidos también el 70% entre Madrid y Barcelona, ¿vale? El volumen de inversión, la verdad es que veníamos entre 2018 y 2019, han sido los años récords de volumen invertido en compañías, ¿vale? Estaban por encima, al final 2019 cerró por encima de los 1.000 millones. Y 2018 también superó la cifra de los 1.000 millones. Estos son máximos históricos desde de todos los tiempos, ¿vale? En temas relacionados con la inversión en Venture Capital. Teníamos aquí mega rondas, que son las compañías que más capital han levantado. Pues está Globo, que hizo 2 rondas el año pasado, Jovan Talent, Pagantis o Travelperk, ¿vale? O Buddy y Bnext, con rondas por encima de los 20 millones de euros, ¿vale? A nivel de volumen de inversión extranjera, llama la atención que si bien los inversores españoles o con sede española o con sede en España son los que más número de rondas hacen, por volumen invertido es la inversión extranjera la que gana, ¿vale? Por el 70% de los euros invertidos en 2019 provenían de inversores extranjeros. Eso tiene sentido porque al final, para el escalado de las compañías, es cuando hace falta mucho capital, ¿vale? Entonces, podríamos decir que los nacionales empiezan a crear las compañías y ayudan a crear esas compañías y se hace uso de los fondos internacionales para el escalado de las mismas, ¿vale? Estos fueron los sectores de actividad. No os preocupéis que toda esta presentación la vais a tener, ¿vale? Por lo tanto, todas estas gráficas y datos los vais a tener. Por euros invertidos, las que se llevan la palma son, en cuanto al número de euros invertidos, son las empresas de movilidad logística. Aquí pesa muchísimo el impacto de Globo. Y FinTech e Insurtech como segunda opción, ¿vale? A nivel de hubs europeos, pues la principal ciudad es Londres, luego París, Berlín, y luego Madrid y Barcelona están a la par, empatadas con Estocolmo, ¿vale? Otro tema relevante que también nos sirve para aportar contexto de cara a calcular cuál es nuestra valoración como compañía es que en fase seed, en España, lo que se entiende por fase seed está en torno a los 200, 300.000 euros, 400 como mucho, ¿vale? Si nos fijamos en la mediana, estaría entre 200 y 400.000 euros, ¿vale? Es decir, para una fase seed no se plantea en España el levantar algo por encima del medio millón de euros, ¿vale? Esto contrasta con la realidad en otros países de Europa, ¿vale? Donde en los últimos años lo que se consideraba fase seed ha experimentado grandes subidas, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de Reino Unido o Francia, se ha pasado de estar en volúmenes de inversión como estaban aquí en España a duplicar o casi triplicarlo, ¿no? Y por otro lado, a nivel de Series A, si nos fijamos en la mediana, en los últimos años ha estado entre 2 y 3 años. Perdona, 2 y 3 millones. Vale. Fase seed suelen ser inversores, y respondiendo a la pregunta de Daniel, inversores tipo business angels o grupos de inversores que se agrupan bien vía equity crowdfunding o mediante vehículos de inversión que no necesariamente tienen que ser un fondo, ¿vale?
Y Series A o Pre-Series A ya son fondos de Venture Capital en la mayoría de los casos, ¿vale? Es muy raro levantar una serie A solo con Business Angel. Vale, en volúmenes de inversión agregada, en 2018-2019 siempre han sido máximos históricos, ¿vale? Y en Estados Unidos estábamos más o menos lo mismo, es decir, estábamos en récord de financiación de la década, ¿vale? Si aquí, esta me parece muy relevante, este gráfico es de CB Insights. En el año 2000, pues prácticamente se invirtió lo mismo que en el año 2018, ¿vale? Por lo tanto, en un mercado de máximos históricos, pues lógicamente si cae una cosa como la que ha caído encima de todos los mercados, pues, y aquí es respondiendo un poco a la pregunta de Raúl, pues lógicamente se verá frenado. No creo que 2020 sea un año en el que se produzca otra vez un máximo histórico nuevo en cuanto a volumen de inversión. Por lo tanto, yo creo que particularmente yo creo que caerá y que eso lo veremos caer entre los trimestres tercero y cuarto, ¿vale? Pero todo esto son suposiciones, ¿vale? Nadie sabe nada realmente porque nos enfrentamos a un escenario totalmente desconocido. Lo que sí que parece de sentido común es que en un mercado que está en máximos históricos y viene una cosa así, pues todo el mundo guarde más cautelas a la hora de desplegar capital y elija o trate de aplicar más filtros a la hora de invertir, ¿vale? Por otro lado, para inversores, sí que me gustaría un poco comentar y poniendo como ejemplo qué es lo que miramos nosotros, ¿vale? Analizar cómo funciona nuestro proceso de inversión y cuál es nuestra tesis de inversión, ¿vale? En primer lugar, nosotros lo que hacemos es que recopilamos deal flow de diferentes fuentes, ¿vale? Bien en directo, bien mediante acuerdos de colaboración que tenemos con diferentes grupos de inversión o aceleradoras o escuelas de negocio. Revisamos este deal flow y le aplicamos un criterio de filtrado de riesgos. Si cumplen con esos riesgos, pasamos y hacemos un análisis del potencial que tendría la inversión, negociamos los términos y condiciones con los emprendedores y lanzamos una campaña de fundraising que la mayoría de las veces ocurre dentro de los primeros 20 días de campaña, ¿vale? Se levanta la financiación y a partir de ahí pasa a ser una participada más. ¿Cuál es nuestra tesis de inversión o cuál es el criterio que utilizamos para analizar las compañías? Pues en este caso, criterios relacionados únicamente con la empresa es que tenga domicilio en Europa. Si es B2C, debería tener mínimo 6 meses en el mercado. Si es B2B, mínimo 9 meses. Debería existir competencia, ya que es un indicativo de que al final hay negocio y que no son los únicos. Es decir, compañías en las que digan que no hay competencia o que es un mercado no competido, que son los primeros, lo normal es que no invirtamos. ¿Por qué? Porque o bien la compañía no ha hecho un buen análisis de competencia o bien no queremos ser los primeros, ¿vale? Porque al final es bastante costoso el evangelizar con una solución nueva en un mercado nuevo, ¿vale? Eso es costosísimo, el cambiar los hábitos del consumidor. Es imprescindible que la empresa tenga ya un producto o servicio en el mercado o que esté próximo a su comercialización, ¿vale? Los criterios relacionados con el sector de actividad, pues en general somos agnósticos, pero hay inversores, hay sectores que tenemos vetados. Por ejemplo, el sector de las armas, pornografía, clonación humana, tabaco, prostitución, gambling, homeopatía, son descartes directos. ¿Por qué? Porque no invertimos en estos sectores directamente. ¿Qué criterios relacionados con la propia operación de inversión? Pues, por ejemplo, si es una ronda SEED y nos viene con una valoración por encima de los 2 millones o 3 millones, directamente sería un descarte, ¿vale? Porque nosotros SEED lo que consideramos es compañías por debajo del 1.800.000.
Si nos viene, por ejemplo, buscando 25.000 euros, pues también seguramente que sería un descarte directo. ¿Por qué? Porque al final te va a costar un poco más el collar que el perro. No tiene sentido levantar tan poca cantidad de dinero cuando eres una compañía con 6 meses de tracción, ¿no? Al menos, y aquí este consejo para los emprendedores, en una ronda, un emprendedor debería diluirse entre un 10, un 20% como mucho, ¿vale? Menos no, porque, y tener al menos 12 meses de runway, ¿vale? Menos no, ¿por qué? Porque acortaría su runway. Su runway es el número de meses que tendría de vida antes de agotar la caja, ¿vale? Ese es el runway. Con lo que cuesta montar una ronda de inversión, una ronda de financiación, pues al menos que te compense para que puedas estar luego dedicado 12 meses en exclusiva a intentar y validar o invalidar las hipótesis que te has marcado como equipo, ¿no? Si dentro de los siguientes 6 meses, imagínate que levantas menos y solo te da 6 meses, si a los 6 meses tienes que empezar otra vez con otra ronda de financiación, pues no tendría sentido. Estarías prácticamente buscando inversores una vez tras otra vez y no dedicándote a levantar tu negocio. Por otro lado, compañías más maduras, consideramos early stage con valoraciones inferiores a los 8 millones y scale-ups con valoraciones superiores a los 8, ¿vale? En cualquier caso, siempre pedimos que el runway que vaya a tener la compañía sea de al menos entre 6 y 12 meses, ¿vale? Criterios relacionados con aspectos financieros, pues que tenga facturación real, ¿vale? Y que no estén muy cargadas de deuda. Es decir, que si levantas una ronda, pues que sea el 80% de la cantidad que levantes sea para hacer crecer el negocio y como mucho hasta un 20% para repagar deuda. Pero no hacemos operaciones de rescate en el cual el emprendedor fundamentalmente lo que va a hacer es repagar deuda, ¿vale? Eso no nos gusta. Pensamos que tiene más sentido dedicarlo al crecimiento de los proyectos. Con el equipo, pues que exigimos que estén dedicados al completo, ¿no? Y si son varios fundadores, pues que al menos el 66% de los fundadores estén a tiempo completo. Si puede ser que sean equipos mixtos, es decir, que haya alguien con perfil técnico o ingeniero y alguien con perfil más de ventas y negocio. ¿Por qué esto es así? Porque nos interesa que haya alguien que haga cosas, alguien que construya y alguien que venda, ¿vale? Esta es la manera que tradicionalmente mejor nos ha funcionado de cara a las inversiones, ¿vale? Equipos solo de ingenieros, la experiencia nos dice que se dedican a construir, pero no a vender, y equipos de solo ventas o solo de negocio se dedican solo a vender y no a construir. Y al final, en una empresa en reciente creación necesitas balancear las dos partes, ¿vale? Al menos que los fundadores tengan el 30% del equity y que luego que su salario, y aquí esto es una fórmula que aplicamos nosotros internamente, pero bueno, más o menos la música, no os quedéis tanto con la letra, es que el sueldo sea acorde al nivel, al grado de madurez que tiene la compañía. Es decir, nosotros se nos han llegado oportunidades con valoraciones que buscaban 300.000 euros, en las cuales cada fundador había, por pacto de socios, salarios de 98.000 euros por fundador. Pues eso no tiene ningún sentido. Al final, lo que queda dentro de la compañía, una vez que te inviertes, te lo vas a llevar en salarios, ¿no? Y al final no vas a hacer crecer el negocio todo lo que se merece, ¿vale? Y cero facturación. Por lo tanto, no tenían sentido. Criterios relacionados con aspectos legales, pues que las marcas, a ser posible, estén registradas, que estén a corriente de pago con Hacienda y Seguridad Social, que los dominios desde donde se ejerce la actividad estén a nombre de la empresa, que no hayan tenido sanciones y que no estén sujetos o incursos en cualquier tipo de procedimiento concursal que pueda resolverse contra el patrimonio de los mismos, ¿vale? Luego, del pacto de socios, que también lo pedimos, es otra de las cosas que pedimos,
Pues analizamos que haya las cláusulas de arrastre y acompañamiento, que se mantenga informados a los socios, que el sueldo de los fundadores requiera aprobación de inversores, que exista posibilidad de veto ante una propuesta de cambio de actividad, que estén al 100% los fundadores y con una permanencia o vesting de al menos 2 años y que tengan la obligación de tener exclusividad con la empresa, ¿vale? Y por último, una reflexión, ¿no? Y más los tiempos que corren. Parece que el mercado nos aboca a crecer, sacrificando rentabilidad. Y al final, como equipos fundadores, la decisión realmente está en nuestra mano, ¿vale? Esta es una gráfica de compañías SaaS analizando la cantidad de fondos que han levantado en rondas de Venture Capital y su Annual Recurring Revenue, ¿vale? Su Annual Recurring Revenue es los ingresos anuales recurrentes que obtienen estas compañías. Y al final las podemos catalogar en 3 tipos de compañías, ¿vale? Compañías que no consiguen una cifra de ingresos recurrentes anuales superiores a la cantidad levantada por 2 veces, ¿vale? Aquellas que han levantado entre 1 y 2 veces la cantidad anual de ingresos recurrentes, o aquellas que han levantado menos que su cantidad de ingresos anuales recurrentes, ¿vale? Por lo tanto, eso te va a catalogar y esto llevado a todos los sectores, pasa lo mismo. Hay compañías que han levantado mucho capital y que facturan muy poco. Hay otras compañías que han sido muy, muy eficientes en el uso del capital y que han levantado lo justo para multiplicar por varias veces y que les ha ayudado a crecer y tener una cifra de negocio actual muy superior a lo levantado, ¿vale? Aquí os pongo el caso de Zapier, ¿vale? Para que investiguéis. Y yo creo que cada vez más, y dadas las circunstancias en las que estamos, veremos o los inversores primarán más este tipo de compañías de este cuadrante, ¿vale? En aquellas en las que levantan lo justo para construir aquello que quieren construir y enseguida llegar a mercado, que lo que tradicionalmente habíamos estado viendo en el mercado y más en un mercado en máximos históricos, los cuales las compañías levantaban muchísima financiación para luego facturar muy poco, ¿vale? Y bueno, por aquí estaría toda la presentación. Deciros que os compartiremos la presentación y no sé si tenéis preguntas. Sí, Nacho, hay una pregunta de Miguel y dice, si eres una startup, empresa que necesita dinero para avanzar, ¿qué clave le darías para saber si necesita una ronda de inversión o mejor se vaya a un banco o que revise su modelo? Bueno, decir que efectivamente hay modelos de negocio que no son financiables por los bancos, ¿vale? O al menos en las fases iniciales. Es decir, todo aquel componente que tenga una componente inicial de I+D que le diga que vaya a estar en su plan de negocio 3, 4, 5 o 7 años sin generar EBITDA positivo, si vamos a buscar financiación bancaria, lo normal es que la denieguen, ¿vale? Porque los bancos, su scoring de riesgo impide que financiar este tipo de compañías, ¿vale? Por lo tanto, ahí parece que tiene sentido el ir a buscar a socios que nos ayuden a cubrir este gap, ¿no? El gap de la travesía en el desierto que o el valle de la muerte, ¿no? Que nos permita alcanzar el objetivo que perseguimos a nivel compañía lo antes posible, ¿no? Y que nos ayuden a dar ese salto de fe. Bueno, está un poco más atrás. Ese salto de fe que nos ayudará a construir el negocio que queremos, ¿vale? Por lo tanto, ¿cómo sería un indicador para saber si mi empresa necesita un socio o necesita el banco? Pues si los números salen puedes estar un año negativo, pero enseguida estás en positivo, lo normal es que sea financiable vía bancos. Y en ese caso, pues realmente no te haría falta ceder equity,
Por lo tanto, a nivel fundador, interesaría más, ¿no? Si yo soy capaz de generar ingresos y con esos ingresos repagar la deuda que me generan o que me ofrecen desde las entidades bancarias y que me aceptan las entidades bancarias, ojo, sin asumir garantías personales, y digo ojo porque ha pasado más veces, siempre sin asumir garantías personales, mejor coger la financiación del banco, ¿vale? Hay un post de Marek Fodor que dice los 3 pasos o la secuencia del éxito, ¿no? Es primero consigue usuarios, luego consigue clientes y luego, por último, consigue inversores. Yo creo que esa es una práctica muy, muy, muy sana, ¿vale? Vale, Nacho, tenemos como 4 más. Comenzamos con Nuria, que dice, ¿por qué crees que hay tanta diferencia entre la financiación en sede entre España y otros países? Financiación en cuanto a volumen o en cuanto a valoraciones. Yo creo que al final es todo un poco síntoma del nivel de madurez de nuestro ecosistema, ¿no? Por un lado, si lo comparamos con Reino Unido o con cualquier país anglosajón, hay más ecosistemas startups desde hace más tiempo y, por lo tanto, ha evolucionado más, hay más casos de éxito relevantes y por lo tanto, pues hay más tradición inversora, ¿vale? En este tipo de activos. Por otro lado, sí que es verdad que hay un esquema de incentivos para los business angels, un sistema de incentivos fiscales en Reino Unido concretamente, que incentiva que se mueva ahorro privado a la inversión en startups, ¿vale? Eso produce 2 cosas. Produce una inflación en los precios y en las valoraciones y, por otro lado, en que las rondas sean cada vez más altas, ¿vale? De acuerdo. Lo veíamos bueno. por aquí en esta gráfica, ¿no? Si veis desde 2014, en 4 años, pues es que se ha disparado. Tanto en fase seed como en series A, el volumen de euros invertidos por ronda. Perfecto, Nacho. Pregunta de Lara Pérez. ¿Qué recomendaciones darías a aquellas startups que se dediquen a sectores frenados por el COVID como movilidad y están buscando financiación para llamar la atención a los inversores? Yo, a ver, las recomendaciones que les daría es que extremen y guarden cada euro que tienen en la caja, que lo guarden como si fuera oro, ¿vale? Y que traten de cortar el gasto o el burn, por duro que suene, hasta que la situación se normalice. Y solo cuando la situación se normalice, pues os vais a encontrar con 2 situaciones. Y esto ya ha pasado más veces, ¿no? Que el mercado va a hacer una limpia y una selección natural de aquellas compañías en las cuales se hayan quedado sin caja y sin vías y hayan agotado todos los recursos disponibles. Por lo tanto, desde un punto de vista de un actor implicado en este tipo de sectores, quizás lo más interesante sería guardar toda esa caja para cuando pase el temporal, ser de los pocos que quedemos dentro del mercado y que estemos operando, ¿no? Y que tengamos caja como para conseguir otra vez levantar las métricas y entonces el llamar la atención de los inversores o iniciar otra vez los contactos de rondas de financiación. De acuerdo. Cristina Martín dice, ¿cuál es el tiempo medio que se tarda en cerrar una ronda seed? En España suele estar entre 6 y 8 meses. ¿Vale? Es decir, hay que picar mucha piedra, pero pensar que al final solo os interesa, solo necesitáis unos pocos síes, ¿vale? Os vais a encontrar con muchísimos noes, pero solo necesitáis unos pocos síes. Perfecto. JMA dice, pregunta, ¿herramienta o método para valorar mi empresa de reciente creación? Vale, hay varios métodos. En la literatura podéis encontrar que está el Venture Capital Method, el Berkus Method, el Scorecard. Hay varios métodos para valorar compañías, ¿vale? Quizás el más utilizado es el Venture Capital Method,
¿vale? El método de valoración de compañías es el Venture Capital. Yo creo que ahí merece la pena que le echéis un ojo. Otra estrategia para valorar compañías es mediante múltiplos. Es decir, si mi empresa está, imaginemos que somos un marketplace y tenemos, estamos transaccionando 1 millón de euros al año, pues nuestra compañía, los múltiplos que suelen aplicarse están en que es 1,5 veces la cifra anual de GMV, ¿vale? De la cantidad total transaccionada. ¿Esto por qué es así? Porque hay compañías que cotizan en mercados públicos, en el Nasdaq, por ejemplo, que tienen implementado este modelo de negocio y que son los que marcan los múltiplos sobre la cifra de ingresos brutos a los que cotizan. Por lo tanto, si el mercado público y líquido reconoce esos múltiplos de financiación, pues parece que tiene sentido aplicarlos también en la negociación privada, ¿no? Entre fundadores e inversores. Otro método, quizás para fases más iniciales, es cuánto necesitas y cuánto estás dispuesto a diluirte, ¿vale? Más o menos con esa regla de dedo al viento de entre el 10-15% de dilución y un runway de 12 meses, pues seguro que podrás sacar cuál es la valoración a la que deberías hacer la ronda, ¿vale? Y Vale, otra de sí, las cosas otra de las cosas que no hemos comentado es el tema de las notas convertibles. Una nota convertible lo que te permite es diferir esta negociación de cuánto vale mi empresa y diferirla en el tiempo hasta que esté claro cuánto vale tu empresa, ¿vale? Es un instrumento que se utiliza cada vez más para no tener que ponerle un precio a algo que no sabemos qué precio ponerle. Perfecto. Miguel Ruiz dice, sabiendo que los pactos de socios de los distintos fondos, BEA, etcétera, son distintos, ¿tienes algún criterio que les puedas dar a las startups para identificar si puede ser un pacto muy not user-friendly? Vale. Un pacto de socios de un fondo de Venture Capital suele tener un conjunto de cláusulas que protegen sus intereses. Entonces, si esos intereses dejan de ser los nuestros, entonces ahí es cuando se produce esa desalineación de intereses que indica que no es muy entrepreneur friendly, ¿no? Es decir, si un fondo invierta y pase lo que pase, él siempre va a recuperar el importe, como mínimo, el importe invertido, pues al final esto es una tarta, ¿no? Tú sabes la porción que te toca cuando entras, pero no sabes cuánto te toca la porción de tarta que te comes cuando sales, ¿no? Si resulta que el fondo de Venture Capital se ha comido toda la tarta y a ti no te queda nada, pues entonces o tienes la posibilidad de que eso ocurra, entonces deja de ser user-friendly o entrepreneur-friendly, ¿no? Estupendo. Gerardo pregunta, debido al COVID, ¿crees que habrá más necesidades rondas en las inversiones actuales que puede limitar inversiones en nuevos proyectos? O sea, entiendo, he tenido que releer la pregunta porque no la entendía muy bien. Vale. Que habrá más necesidades. A ver, dices que entiendo, Gerardo, y corrígenos si me equivoco, si el hecho de que... Sí, incluso Gerardo puede habilitar el micro y directamente preguntar. Entonces, efectivamente, yo creo que va a ser lo más directo. Gerardo, no sé si puedes habilitar el micro. Vale, yo lo que he entendido es si el COVID o las inversiones que vayan para proyectos relativos al COVID va a cubrir el hueco de otras inversiones que tradicionalmente se venían haciendo. Yo creo que sí, que sectores como biotech, pues al final tiene que pasar una cosa de estas para que el mercado tenga conciencia o tome conciencia de la importancia de la salud, ¿no?
Por lo tanto, lo que sí que preveemos es que sectores como biotech o health se note que a finales de este año y el año que viene haya un aumento en la inversión en este tipo de sectores. ¿Vale? Lógicamente, al final, si el capital es finito, pues irá en detrimento de otros, ¿no? De otros sectores. De acuerdo. Una nueva pregunta de Nuria Sala. Dice, si eres una startup sin facturación, pero con protección intelectual valorada profesionalmente en una cifra superior a lo que se cree que debería ser una seed, ¿cómo lo haces? Me refería a la diferencia de cantidad de dinero invertida en seed. Esto es referente a la pregunta anterior. Vale. Sí, lógicamente, aquí estamos hablando en términos generales, ¿vale? Luego hay que particularizar y aterrizarlo a cuáles son los activos reales que tiene una compañía. Es decir, si una compañía ha estado en fase con facturación de 0 euros porque ha estado dedicado al I+D y tiene tiene protección protección intelectual de la propiedad de todos esos activos que ha ido construyendo, pues lógicamente ahí hay una inversión de tiempo, esfuerzo y recursos realizada que dotan a la compañía de una ventaja competitiva. Y por lo tanto, si no cuadra con las valoraciones que tradicionalmente se ven para todo el capital invertido, pues yo te diría que entonces es que no has dado con el inversor adecuado. Hay fondos y hay inversores que se dedican a invertir única y exclusivamente en negocios de Deep Tech, que son negocios que tienen alto componente y altas barreras de entrada y que efectivamente se dedican a invertir en innovación pura y dura, ¿no? Entonces yo te diría que siguieses buscando en esa línea o que siguieses o que explorases la vía de las ayudas públicas a la innovación. Es decir, CDTI saca todos los años una cantidad de fondos bastante considerable y que te permiten ayudar a este tipo de compañías, ¿no? Sin diluirte en equity, además. Y por último, y lo dejamos aquí, Nacho, Carlos Freire dice, ¿consideras que estamos en una burbuja del mundo startups? ¿Cómo se come empresas que se alimentan de rondas pero tienen pasivos negativos durante largos años y siguen quemando? ¿No puede estallar esto? Vale, esta es un poco la discusión entre rentabilidad y crecimiento. Aquí hay bastante literatura. Invierten y buscan rondas de financiación porque quieren ganar cuota de mercado y seguir creciendo a toda costa, ¿vale? Hay compañías que efectivamente su modelo de negocio es un modelo de negocio en el que solo el ganador es el que tiene sentido que salgan los units economics y entonces entran en competencia con otros actores por ver quién es el que mayor cuota de mercado obtiene en poco tiempo. Y de ahí que tengan que levantar ronda tras ronda para pagar ese crecimiento, ¿vale? Pero eso llegará un momento en el que toca su fin y luego explorarán con una cuota de mercado bastante potente o bien vías de monetización o bien cortarán toda esa inversión realizada en crecer, ¿no? Se pone tradicionalmente un poco el ejemplo de Wallapop. Wallapop, cuando lanzó el marketplace, contra lo que competía era contra los clasificados. Los clasificados en los periódicos eran prácticamente gratis, ¿no? Costaba muy poquito, igual 50 céntimos, ¿no? Poner un anuncio en un periódico. Ellos vieron la oportunidad de ser el mayor sistema de clasificados de España, aprovechando la irrupción del móvil en la sociedad española y que tenían unas tasas de penetración pues muy altas comparado con cómo estaba Europa. Entonces, lo que establecieron la estrategia de crecer a toda costa, sin monetizar, ir a pérdidas, hasta conseguir que todos los españoles tuviesen su aplicación instalada. Y una vez que esa aplicación estuviese instalada y se produjesen transacciones dentro de su mercado, entonces incluir sistemas de monetización sobre toda esa base instalada, ¿vale? Al final es una estrategia, lo único es
que como equipo fundador debemos tener clara a qué estamos jugando, ¿no? Debemos tener claro a qué estamos jugando. Si estamos jugando a construir un negocio preocupándonos de generar EBITDA o generar caja en el medio plazo, o estamos jugando a un negocio de quizás un poquito más largo plazo, pero que va a ser muy intensivo en capital en las fases iniciales. Lógicamente, si estamos en este segundo punto, necesitaremos socios que nos acompañen en todo este viaje y necesitaremos ser capaces de levantar esos fondos con el fin de que nos acompañen en este viaje, ¿vale? Entonces, ¿es una burbuja? ¿No es una burbuja? Yo creo que son estrategias distintas y que cada una tiene su público inversor, ¿vale? Perfecto. Pues nada, Nacho, yo creo que lo dejamos aquí. Bueno, quien esté interesado en la presentación de Nacho puede escribirnos a international@madrid.es o bien dejarnos su mail en el chat, como quieran. Y bueno, pedir disculpas por la incidencia del espontáneo que hemos tenido, que ha decidido boicotar esta sesión, pero bueno, gracias a la profesionalidad de Nacho, Nada, vamos. bueno, hemos podido solventarlo. Nada, pues, Disculpas a todos los asistentes también y bueno, sí, Nacho. nada, que agradeceros la asistencia y la organización del evento. Y yo creo que es muy necesario estas sesiones dadas las circunstancias en las que estamos. Pues sí, la verdad. Esperemos que lo hayáis disfrutado todos y bueno, os esperamos en la siguiente sesión, que será mañana. Y bueno, pues muchas gracias a todos y muy buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. Hasta luego. Gracias, Gracias, hasta luego. Nacho. Gracias. Hasta luego.